pagar y las deudas se acumulan de forma acelerada. El dinero de los años trabajados se va entre los dedos y no tienen ayuda de ningún tipo. No hemos recibido ayuda del gobierno porque no calificamos. O sea, no calificamos en pertenecer al percentil más pobre de la población, obviamente porque tenemos la empresa, pero tampoco calificamos para que nos puedan dar crédito. Al fin y al cabo, esto va a terminar simple. Vamos a perder todos nuestros bienes, nuestra casa, nuestro auto, tal vez tratando de hacer un negocio, y al fin y al cabo con esto lo están matando. Gran parte de los chilenos se identifica con la clase media. Incluso el presidente Sebastián Piñera ha dicho que está dentro de este grupo. Pero la verdad es que hay ciertas características en las que muchos coinciden. Son los que mueven la economía, tienen un trabajo con el que se mantienen, pagan por su salud y educación, consumen y contratan servicio. Y también pueden conseguir créditos. Esta pandemia encuentra a una clase media en Chile con niveles de endeudamiento altos, como proporción de sus ingresos, como proporción de su patrimonio. En general, bajo cualquier medida, el nivel de endeudamiento es alto. Sin embargo, para la Fundación Sol, esta crisis solo vino a destapar una realidad que nadie quería ver. Hemos observado que lejos de tener una clase media, lo que tenemos más bien es una sociedad que vive prácticamente al día. Es decir, no tiene ahorros, está endeudada y vive al día. Ahora, si es independiente, puede ser aún peor. En general, es un sector socioeconómico que recibe poca o nula ayuda del Estado porque no califica, es decir, por niveles de ingreso, condiciones de vida, lugar de residencia, características del jefe de hogar o de los sostenedores del hogar, no califican. Entonces, históricamente la clase media está, entre comillas, desvalida de una fuente de apoyo importante que tienen los sectores pobres y en extrema pobreza del país, que son básicamente las ayudas estatales. Subsidios, bonos, apoyos a compra de la vivienda, educación, en fin. Mi situación actual está pésima, o sea, está de un 50 que teníamos bajas ventas, después llegó COVID y el COVID lo terminó de sepultar, como se dice, y se lo redujo las ventas en cero. El 5 de noviembre del 2018, Luis Cavieres abrió Rustic Flower, una floristería familiar ubicada en la esquina de Bellavista con Salvador Donoso y que a los pocos meses ya contaba con una numerosa y fiel clientela. Sin embargo, el estallido social y la cercanía de su local a la zona cero hizo que sus ventas disminuyeran automáticamente en un 50%. Luego vino la pandemia y hace 2 meses debió cerrar sus puertas, al igual que la mayoría de los emprendimientos del sector. De ahí ya estamos acá sobreviviendo con lo que nos quedó. Pudimos lograr trabajar el Día de la Madre, que fue la última fecha puntual, que abrieron Providencia por tipo de cuarentena, levantaron un día, trabajamos esa semana y pudimos subsistir. Y esos ingresos que quedaron desaparecieron, se acabaron. Llegaron las fuentes y se acabó. Ya está cerrado ya 2 meses. Luis vivía en Antofagasta, pero decidió trasladarse a Santiago y abrir este negocio como una forma de costear y acceder a un mejor tratamiento de cáncer para su esposa. Ahora pide que el gobierno tome medidas que le permitan a pequeños empresarios como él tener liquidez inmediata, pagar los arriendos atrasados y subsistir. De lo contrario, ve muy difícil que pueda resistir más allá de agosto. Mira, lo único que espero yo para los próximos meses es que tengamos algún tipo de ayuda y que lo conozcan como, por último, este rubro, porque este rubro florista, nosotros damos mucha alegría, pero a la vez nosotros estamos normalmente abandonados y la ayuda que necesitamos en este momento es para poder subsistir. Si tú vas al mercado de flores, está cerrado, parecemos bandidos comprando flores y lamentablemente no tenemos un tipo de permiso, no tenemos un tipo de entrega de poder nosotros tratar de sobrevivir en esto que es tan bonito, que es el tema de las flores. Es que de una u otra manera se debe enfrentar la cesantía y carencia de recursos. La línea para cruzar a la pobreza es como nunca muy delgada. Bien lo sabe el periodista Daniel Matamala, que en sus columnas de opinión hace una desgarradora radiografía a lo que vive la clase media chilena. A ver, la deuda de los hogares chilenos ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y ahora está en un máximo histórico. Nunca había habido tanta deuda en los hogares chilenos. Hay que diferenciar, porque hay una parte de esa deuda que puede ser buena. Por ejemplo, los créditos hipotecarios muchas veces pueden ser una buena forma de endeudarse. Pero hay parte de esa deuda también que tiene que ver con cubrir mediante el crédito necesidades de consumo inmediata. Según un reciente informe del Banco Central, la deuda total de los hogares chilenos alcanzó el 75,4% de sus ingresos disponibles. ¿Quién es el principal responsable de este endeudamiento?
A ver, hay algunos expertos que han dicho, bueno, que finalmente las personas adultas toman deuda y finalmente ellos son los responsables de ver cómo se endeudan y que ellos serían los responsables de aquello. Yo creo que eso puede ser cierto en ciertos niveles de ingreso y también con personas con cierto nivel de información financiera, pero esa no es la realidad de la mayoría de los chilenos. Cuando, insisto en el ejemplo, cuando un adulto mayor no tiene remedio para comprar sus medicamentos y por lo tanto tiene que comprarlos a créditos porque no tiene otra manera de acceder a ellos, eso no es una deuda voluntaria. No se puede responsabilizar a esa persona y decir, oye, ¿cómo fue tan irresponsable de endeudarse? Esto es Contigo en Directo. Ya, muchachos, partimos el día, vengo llegando donde mi compadre Miguel a buscar las primeras tortas del día. ¿Cómo estás, Cecito? Muy buenos días. Oh, que te quedaron bonitas. Escúchame, dígatela con cariño. Sí. Son muy delicadas. Un producto muy delicado. Oye, y con amor y hecho con mucho amor. Tenemos acá una Prestigio para la 15 y está presente la usted, está su regalona. Una Red Velvet, famosa en Barcelona. La adoptó Miami, directo aquí ahora. Aquí a Santiago con nosotros, claro. Hasta hace poco, Arturo Walde, más conocido como el Kiwi, vivía de su trabajo en el mundo de las comunicaciones y sus presentaciones de stand-up comedy. Sin embargo, la pandemia lo obligó a reinventarse por partida doble. Primero se ofreció como voluntario para ayudar a adultos mayores de la Florida a hacer compras y trámites, y hace cerca de un mes formó una sociedad estratégica con Miguelo para vender las Kiwi Tortas, unas sabrosas tortas caseras que él mismo se encarga de repartir por distintas comunas de la capital. Yo, cuando empezó la pandemia, dije, como mucho quizás va a pasar unos días nomás. Y no, mi primera parte de la pandemia fue bien bajoneante. Yo dije, chuta, ¿qué voy a hacer? Las lucas, la plata, tenía contrato para hacer stand-up, una gira, todo. Y de repente un día como que dije, chuta, ¿qué hago? Vi tanta desesperación en la gente que me gustaría ayudar. Y empecé a ser voluntario en la Municipalidad de Florida. Te cuento esto porque eso hace que me llenó de energía. Porque lógico, uno lo hace por ayudar. Pero al final es una ayuda que va y viene porque uno se le llena el corazón, la cabeza la tenía activa. Y empecé eso cuando llevar, no sé, por la abuelita a cobrar su jubilación en mi auto a veces, ¿cachai? Que había, no sé, 2 meses de cobrar la jubilación, a repartir caja, a repartir gas, todo lo que me llamaran, para el adulto mayor sobre todo. Y luego las tortas increíbles, y las tortas maravillosas, en serio. Bueno, aquí van a ver cuando lleguemos, la gente se pone muy contenta, siempre hay alegría, ¿cachai? En sus recorridos por distintos puntos de Santiago, el Kiwi ha sido testigo presencial de la angustia e incertidumbre que experimenta la gente de clase media en medio de esta pandemia. Yo he visto mucha pobreza, la gente desesperada, ¿cachai? Yo creo que hay un tema, lo de la AFP, encuentro que esa plata tiene que venir de vuelta porque es de nosotros, ¿cachai? Yo a mí no va a llegar mucho porque como un independiente tengo la jubilación, ya no sé cuánto ir a hacer, güey. Pero la gente se la merece, entonces ese trámite está bien, si que alguna vez dejen de ganar, si no, ni siquiera van a pedir que dejen de ganar un poco los dueños de la AFP, que si la plata de los chilenos ayuda, si salgan a la calle, vean, métanse a la población y vean la pobreza y lo que se está sufriendo en este país, si hay que tienen que ir, ¿cachai? Esto es Contigo en Directo. Frente a la presión social, las propuestas para buscar una solución no se dejaron esperar. El dinero ahorrado en las AFP por parte de los trabajadores fue la alternativa para contar con efectivo sin tener que recurrir a préstamos. Políticos de todos los colores se sumaron al debate y también lo hicieron otros actores sociales, incluso el multimillonario Leonardo Farcas. No más deudas. La mayor protección a la clase media es entregarle al que quiera el 10% de su dinero que controlan las AFP, libre de impuestos. Como he dicho hace meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas. La idea agarró tanta fuerza que el gobierno salió a hacerle frente con una serie de propuestas que pudieran seducir hasta a los parlamentarios de su coalición y como no lo consiguieron con todos, hizo mejoras sobre 3 de los 4 ejes centrales. Un programa de créditos blandos COVID, postergación de los dividendos hipotecarios, ampliación del programa de subsidio para arriendos, ampliación de los créditos con aval del Estado para los estudiantes de la educación superior. En el gobierno prefieren no llamarle crédito, sino que préstamo solidario del Estado, porque no será la banca la que entregue el beneficio, sino que la Tesorería General, tras una postulación en el Servicio de Impuestos Internos. Se trata de un monto de hasta 2.600.000 pesos con tasa de interés real cero, solo reajustado por el IPC, dirigido para los trabajadores que hayan sufrido una caída del 30% de sus ingresos o más, y no importa que estén en TICOM. Si por A o B o C
tiene lagunas, tiene problemas de empleabilidad, no tiene una regularidad en su empleo y no logra tener los ingresos que esperamos tenga, bueno, el saldo de la deuda va a ser condonado y ahí hay un componente de subsidio. Para hacerlo más atractiva, la propuesta se planteó un subsidio de esta deuda del 25%. Para los que tienen problemas para pagar el crédito hipotecario, el Estado propone postergar hasta 6 cuotas o lo que le falte para completar en el caso de los que ya pidieron este beneficio antes en el banco. ¿Y qué pasa con esos 6 meses? Se traslada, ministra, al final del crédito hipotecario, cuando termina, vale decir en 15, en 20 años más, según lo que esté quedando de vida del crédito, ahí se traspasan esas 6 cuotas. El beneficio es exclusivo para créditos de la primera vivienda que tengan un valor inferior a los 285 millones y se ampliará el acceso a aquellos que estén morosos. De no abrirse la llave y de eliminar el requisito de la morosidad, van a ser cientos de miles las personas que van a ver la posibilidad de perder sus casas como una posibilidad cierta, producto de que no hemos sido capaces de entregar medidas eficaces respecto a la postergación de dichos créditos hipotecarios. Es que la crítica que se ha generado es por las opciones de préstamo y postergación, lo que significaría chutear para el futuro la deuda actual. Y en la medida que no sean capaces de generar ingresos, será muy difícil que puedan enfrentar esta situación. La demanda por búsqueda de arriendo ha caído un 20%, mientras que muchos han tenido que dejar el lugar donde vivían para buscar algo más barato o allegarse a la familia. A raíz de eso proponen el subsidio de arriendo que ahora se amplía hasta los 600.000 pesos mensuales. Es un subsidio de arriendo que no es más deuda, es un otorgamiento de recursos mensuales por 3 meses a las familias que no han podido pagar su renta de arrendamiento y no se tiene que devolver después. Sin duda, la propuesta que genera más reacciones es el préstamo blando que ofrece el Estado versus el dinero que tendrían de sus ahorros en la AFP. La única capacidad de ahorro que han tenido los hogares en las últimas décadas ha sido por un ahorro forzoso. Forzoso, pero para muchos el único, aunque el ministro de Hacienda insiste en que el retiro de la AFP no es la mejor opción. Y por lo tanto cerramos esa puerta de abrir el retiro de 10%, creo que es pan para hoy, hambre para mañana. El principal argumento de quienes se oponen al retiro del 10% de los ahorros de la AFP es que a largo plazo no sería rentable para quienes cotizan. En el mejor de los casos, la mitad de los chilenos podría retirar 400.000 pesos de su fondo de pensiones, perjudicando su pensión futura. Es mucho mejor tener un crédito blando que puede llegar hasta 2.600.000 pesos en 4 cuotas, que se paga con 1 año de gracia, con ningún interés y que, ojo, si al cabo de 4 años la persona no ha tenido ingresos, simplemente el crédito se condona y se hace cargo el Estado. Pero eso no es lo que opinan los que apoyan esta iniciativa legislativa. El 10% es una necesidad frente a una urgencia que tiene el país y todos y cada una y todas y cada una de las familias en nuestro país. El 10% del ahorro de los trabajadores es de los trabajadores, de nadie más. Esto es Contigo en Directo. Una de las áreas más afectadas por esta crisis es el mundo de la entretención. Los conciertos y teatros, entre otros, se suspendieron de forma total. Y un ejemplo de reinvención es el actor y empresario teatral Juan Pablo Sáez, que vio drásticamente cómo sus ingresos sufrieron una caída libre. Como todos saben y por razones obvias, estamos con nuestras funciones detenidas y los teatros cerrados desde hace ya un mes. Las primeras semanas fueron de mucha angustia, mucha desesperación, al igual que mucha gente. Junto a su esposa comenzó a vender pasteles y pan que ella cocina y él reparte a domicilio. Más que buscar ideas demasiado complejas, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era pastelera a tus pasteles. A eso se le sumó la cuarentena, primero en algunas comunas y luego general en Santiago. Estoy de delivery. A mucha honra estoy recorriendo gracias a un salvoconducto. Mientras en las esferas políticas se discute cuáles son las mejores medidas para ir en rescate de la clase media, lo único que piden quienes sufren los efectos colaterales de esta pandemia es que el agua no les llegue al cuello, ni mucho menos que los termine ahogando. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, es la crisis de la clase media de nuestro país, ¿no? Una dura realidad que viven muchísimas personas, como lo dijimos al principio y como también lo decía Catherine Molina,